vamos a ponernos en los pies de una persona narcisista. Tengo que esperar que Yuri crea que yo voy a hacer la mejor entrevista que ha tenido en su vida. Ella tiene que creer que yo soy lo máximo, que piense que el éxito lo va a tener gracias a mí. El narcisista tiene la necesidad de ser atendido, de sentirse que las otras personas están en atención constante hacia él, por ejemplo, su pareja. El narcisista no va a terapia. Los que van a terapia son sus damnificados. Wow. Conozco víctimas que son madres. Lo que me dicen es, yo siempre lo supe, pero fui la última en querer darme cuenta. Qué duro. ¿Por qué nos cuesta tanto salir de relaciones tóxicas con todo y que sabemos que nos hacen daño? Porque se crea una adicción que no puedes ver, es invisible. ¿Cuáles serían esos 5 puntos de que estás con un narcisista? Ahí te van las 5 banderas rojas que para mí son las más importantes. La más importante, número 1. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Rompiendo Límites, desata tu potencial y trasciende lo imposible. Estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que de verdad sé que su tema te va a impactar, va a cambiar tu vida. Así que hay un gran mensaje que el día de hoy te queremos compartir. Y permíteme hablarte un poquito acerca de esta invitada. Ella es de profesión psicóloga en formación, también es especialista en psicopatía. Es empresaria, es conferencista, imparte diferentes talleres en línea y bueno, pues a lo largo de varios años ya ha ayudado a diferentes personas que han sido víctimas de psicópatas, de narcisistas y le doy la más cordial de las bienvenidas a Priscila Navarrete. Ay, ¿cómo estás, Priscila? sentir. Qué gusto que estés aquí en Rompiendo Límites. Encantada de saludarte. Ay, Yuri, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y muy bendecida de estar en este espacio, pues compartiendo, ¿no? Y también tratar de lograr que podamos ayudar a la otra persona que nos esté escuchando y que probablemente pueda estar en una situación de vulnerabilidad. Así es, mi querida Pris. Oye, y fíjate, cada vez más, sobre todo en recientes fechas, es más común escuchar la palabra narcisista o el narcisismo. A ver, me parece que siempre ha existido, pero creo que en los últimos años se escucha con más frecuencia. Y por ello, Pris, para sentar las bases, me gustaría, primero que nada, que nos compartas qué características tiene una persona que es narcisista. Ok, el narcisista es un trastorno de la personalidad y este trastorno lo podemos ver sus características principales o sus síntomas en el DSM, que actualmente estamos en la edición número 5. Este DSM es como el manual diagnóstico de enfermedades mentales psiquiátricas, o sea, es un manual para psiquiatras, ¿ok? Y ahí está en el clúster B, ahí podemos ver el trastorno de la personalidad narcisista, el cual incluye, pues es una persona ególatra, egocentrista, con grandes expectativas de sí mismo, grandes expectativas a futuro, egoísta. Es cierto que no tiene la capacidad de sentir culpa, es cierto que la empatía está comprometida, pero la personalidad de una persona narcisista tiene más características infantiloides, Yuri. ¿Cómo es esto? Él o ella, puede ser hombre o puede ser mujer, cree que por el hecho de ser él o ser ella merece una atención especial, merece reverencias de la otra persona, merece ser idolatrado y vanagloriado. Entonces, automáticamente espera que los otros anticipen sus necesidades o sus deseos. Y si estos no lo hacen, refunfuña. Es decir, como berrinchudo, como una personalidad infantiloide. Es como un niño que está esperando. Caprichoso o caprichosa. Por supuesto. Y si no cumples sus necesidades, pues evidentemente te culpa, te hace sentir menos, etcétera. Sin embargo, estas personalidades son personalidades de mucha angustia, son personas que pueden llegar a tener ansiedad o depresión. Imagínate, vamos a ponernos en los pies de una persona narcisista. Por ejemplo, nosotros nos acabamos de conocer. Entonces, suponiendo que Priscila Navarrete sea una narcisista, Priscila está todo el tiempo en su mente, tengo que esperar que Yuri crea que yo voy a hacer la mejor entrevista que ha tenido en su vida y tengo que dar el 100% de mí. Y si no lo doy, no puede haber el no lo doy. Ella tiene que creer que yo soy lo máximo, que me siga en todas mis redes, que me haga reverencia, que me invite a comer, que me invite a pasear, que piense que el éxito lo va a tener gracias a mí. Entonces, así está la mente del narcisista.
constantemente buscando admiración, fans, seguidores, etcétera. Y si no lo consigue o si alguien se lo cuestiona, pues esta persona se siente ofendido o ofendida y entonces pues empieza ahí este conflicto con la realidad. E incluso manipulación, ¿cierto? Porque también, como bien comentas, hay un grado de expectativas de querer, obviamente, cumplir en la otra persona. Y eso me lleva, Pris, a la siguiente pregunta que me parece que más de alguna aquí en la audiencia posiblemente les ha sucedido. Y es, ¿por qué será que a veces algunas personas nos llegan a hacernos sentir destruidos emocionalmente, ojo, sin necesidad de la violencia física? Es decir, no necesitan golpearnos, pero la destrucción emocional que llegamos a sentir es muy fuerte. ¿Por qué será este efecto, esta situación? Porque la violencia emocional es más difícil de comprobar. Es más difícil que sea táctil, que digas, mira, aquí está, la estoy viendo, por eso me siento mal. La violencia emocional pasa en tu mente. Fíjate, me recordaste, estábamos en clase de psicología, creo que eso fue el año pasado, y una maestra, no recuerdo bien de cuál investigación se refería, pero ella dijo que hicieron una investigación a mujeres que habían pasado por maltrato o abuso y pidieron que los 5 características, lo que más les dolió de una relación de abuso. ¿Cuál crees tú que fue el primer lugar? Ay, jole, lo que más les dolió de una relación de abuso podría ser el no haberse sentido valoradas o tener un lugar. Puede ser también. Me imagino que estaba dentro de las 5 porque pues pero para sentirte no valorada, ¿qué hizo la persona? Para hacerte sentir no valorada. Ignorarte o esta parte del ninguneo, que ahí también es verdad, que sea mucho. Acabas de decir, en primer lugar está la ley del hielo. En primer lugar está este silencio incómodo, este sentirte ignorada, sentirte como desvalorada, sentir como que tu voz y tu presencia no importan, estaba en primer lugar. Y en segundo lugar, los golpes físicos. O sea, fíjate cómo el daño emocional pega más fuerte que incluso los daños físicos. Claro. Cuando yo le comento esto a mi esposo, yo siempre ando con mi esposo debatiendo estos temas, ¿no? Y me dice, ¿no te has dado cuenta que tú dejaste a tu ex psicópata por eso? Y yo me quedé, ¿cómo? Sí, tú una vez me dijiste que tú te saliste de ahí porque te sentiste que no te amaba. O sea, te sentiste de que, ¿sabes qué? Esta relación, él no me ama, tú no lo amas, me está tratando mal, pero ¿por qué te sentías así? Porque tenía 3 semanas que no me dirigía la palabra. ¿Sí es cierto? Claro. Oye, Pris, y esto me lleva a lo siguiente. ¿Por qué será también que sucede que vemos personas que aparentemente son muy carismáticas, caen muy bien, pero que en realidad son tremendos manipuladores? ¿Cómo distinguimos o cuáles serían como esas alarmas para saber leer a una persona que aparentemente en público, en una reunión, con amigos, con más personas, es encantador, es esta personalidad charming, pero en el fondo, en realidad, hay una manipulación tremenda? No lo puedes saber, Yuri. No es tan fácil. ¿Cuántas personas conocemos que son manipuladoras? Desde presidentes, artistas, conferencistas o gente que con el simple hecho de conocerla sientes como que hay algo ahí, como que hiciste química, como que la plática estuvo muy amena, te sentiste tú misma, puedes platicar lo que tú quieras, te sientes a gusto, pero en realidad no sabes lo que hay detrás de ese encanto superficial. Hay muchísimas personas que son encantadores porque pues así son, pero esto no quiere decir que sean un narcisista o un psicópata. Sin embargo, lo que acabas de decir tú es una característica de la personalidad psicopática, el encanto superficial y la manipulación. Para poder manipular se presentan como personas altamente empáticos o altamente encantadores, seductores. Y eso entonces sería, híjole, qué difícil, porque dices, ay, me cae bien, él o ella. Uh-huh. Pero entonces al mismo tiempo tendría que prestar más atención porque quizá hay una intención de fondo. Yo creo que tendrías que prestar más atención
cuando te sientes vulnerada en tus derechos humanos de una persona que ante la sociedad es encantador, a todo mundo le cae bien, pero a ti te está generando un conflicto interno. Va por ahí. Es decir, también hacerle mucho caso a esta parte de la intuición, ¿cierto? El Al instinto. final. Y de ahí que también, digo, todos lo sabemos que no necesariamente le vamos a caer bien a todo mundo. Por supuesto. Pero esta parte de también el feeling personal. Oye, Pris, ¿qué tan común es vivir abuso psicológico sin darse cuenta hasta que ya es demasiado tarde? El abuso psicológico es sistemático y es paulatino, Yuri. No es... ¿Has escuchado el cuento de la rana hervida? No, a ver, cuéntamelo. Imagina una rana, ¿sí? Si tú agarras una rana, está el sartén con agua hirviendo. Si yo agarro la rana y la aviento a esta agua hirviendo, ¿qué crees que va a pasar? Pues salta, ¿no? Claro, por el impacto, exacto, y por lo caliente y todo el tema. Pero si yo meto a la rana en agua a temperatura ambiente y poquito a poquito, le va y subiendo. paulatinamente voy subiendo y estratégicamente lo voy haciendo, va a llegar un momento en que la rana se va a cocinar. Y no se da cuenta. Y no te das cuenta. Justo eso pasa en el cerebro de las personas víctimas de violencia. No te das cuenta cuando le va subiendo el grado de manipulación, el grado de, por ejemplo, aquí podemos meter el gaslighting también, el que te hagan sentir culpable. Entonces, poco a poco vas entrando a esta nube, a este circuito de humo en donde no te deja ver que estás siendo, además de manipulada, abusada o abusado, que la víctima también puede ser hombre o puede ser mujer. Claro, y es yo digo, son esas, me atrevo a llamarles así, líneas delgadas, pero tan delgadas que a veces son invisibles y no nos damos cuenta. Es correcto. No sentimos ni en qué momento. Y bueno, pues nuevamente prestar foco en eso. Digo, a mí me encanta hablar de esto, sobre todo porque tú has vivido esta situación en carne propia. Sí. Y te admiro mucho porque has sido una persona muy valiente que le ha dado el 360 y que has dado la vuelta y tuviste esa capacidad de rehacer tu vida. Así que quédense hasta el final porque Pris nos va a contar muchas cosas de alto valor para todos nosotros. Y antes, Pris, también, fíjate que otra pregunta que me surge es, ¿por qué sucederá que llegamos a admirar a diferentes personas socialmente que son duras en privado? Es decir, reprenden en privado, incluso llegan a dañar en privado, pero que brillan en público. Sí, ¿por qué pasa? Es parte del encanto superficial, es parte de este poder del habla, del poder el don del habla, así se le llama. Es parte de estas personas tienen esta capacidad, pero a ver, no todo aquel que tiene el don del habla pues es un manipulador o un psicópata o un narcisista. Sin embargo, estas personas han aprendido a lo largo del tiempo cómo manejar al otro, porque empezó con sus papás. Se van criando y se van haciendo. Y entonces, si pudo manipular a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, que no pueda manipular al resto del mundo. Cuando conozco víctimas que son madres de psicópatas, lo que me dicen es, Pris, yo siempre lo supe, pero fui la última en querer darme cuenta. Es decir, una falta de aceptación. De parte de los papás de una persona que tiene características psicopáticas o narcisistas también. Oye, en estos casos, ¿qué se hace, Pris? ¿Qué les dirías a posibles madres o padres que ya saben que tienen hijos narcisistas, pero que pues a lo mejor, no sé si la mejor palabra que lo describa sea, se rehúsan o simplemente, pues a ver, supongo que también es doloroso. Digo, afortunadamente yo no he vivido una situación así, pero supongo que al ser mamá o papá de una persona así, pues desde luego también debe doler, ¿no? Claro. Esta parte de ¿por qué tengo una persona así? Mira, aquí para poder responderte lo que me estás preguntando, tendría que saber qué edad tiene el niño, porque es muy importante. O sea, no es lo mismo un niño de 5 años a un niño de 12, a un adolescente de 18, es muy diferente. Pero sí voy a decir algo que muy seguramente no les va a gustar a estas mamás. Pongan límites. Pongan responsabilidades, no les digan que sí a todo, no los acostumbren a que todo en esta vida es fácil y solamente necesitas extender la mano para obtenerlo.
que sepan que hay consecuencias de sus malos actos. Esto lo vemos en niños, por ejemplo, con bullying, que se aprovechan del más vulnerable o del más calladito y hacen desastres tremendos. El nivel de abuso que estas personas ejercen sobre el más vulnerable o sobre aquel que han puesto su ojo para que sea su presa, el nivel de abuso es tremendo y los papás muchas veces hacen oídos sordos. Entonces aquí es donde a los papás no les gusta confrontar la realidad. Claro, y fíjate que tocas un tema además importante, muy sensible, porque digo, las nuevas generaciones ya vienen cargadas con muchas cosas que las de antes no. Entonces, digo, por poner ejemplos, ¿no? La parte digital, que de verdad está causando muchísimo impacto en estos cambios de conducta, un adelanto de pensamiento, digo, muchas cosas. Pero, ¿qué sucede? Como acabas de mencionar, o sea, cuando niños, entre ellos mismos, pero el más vivillo, por así decirlo, abusa del otro que es el callado, el que se deja, no dice nada, e incluso a lo mejor tiene temor hasta decirle a los papás cómo está siendo tratado en la escuela. Por supuesto, y aparte está siendo manipulado. Si hablas te va a pasar esto, si hablas eres una niña, si hablas eres una gallina. Entonces, ¿qué estás enseñando? Fíjate cómo está manipulando un posible psicópata a su víctima, a quedarte callado porque si no, no eres hombre. Wow. Y con la masculinidad y a como nos han educado, pues estas personas crecen callando el abuso. ¿Quién te dice que esa persona, cuando sea una persona adulta, no va a normalizar el abuso que un niño de a lo mejor 15 años o 14 años le enseñó a quedarse callado? Claro. Entonces, es importante que las mamás estén alertas a los comportamientos dañinos, porque muchas veces, no, mi hijo no. Y ahora con esto de la crianza respetuosa, peor, ¿verdad? No, es que se está desarrollando, hay que dejarlo que reconozca el bien del mal. No, nosotros como padres somos los que les enseñamos a nuestros hijos qué está bien y qué está mal. El cerebro de una persona no termina de desarrollarse, Yuri, hasta los 25 años. Wow. Entonces, si tú no le enseñas a tu hijo lo que está bien y lo que está mal, que hay consecuencias cuando haces algo malo, que hay límites que tiene que tolerar, que no siempre va a ser sí, esta persona va a crecer pensando que todo lo puede lograr. Y si nunca le pones un límite, él va a cumplir 25 años creyéndose merecedor de todo el mundo. Claro, y repitiendo el mismo modelito y el mismo patrón que ha llevado toda su vida porque comprueba que así le funciona. Exacto. Oye, Pris, y en el tema de parejas, en el tema digamos más sentimental, como decía al inicio del episodio, cada vez es más común escuchar el término narcisista o personas que tienen relaciones con pues otros involucrados narcisistas. Entonces lo que voy es, ¿realmente es posible sanar después de haber tenido una relación con una persona narcisista? Claro que es posible sanar. A ver, el narcisista no cambia, el psicópata no cambia. No hay estudios que actualmente nos corroboren que haya un cambio considerable. Manipulan muy bien al terapeuta, eso sí es comprobable, pero la única persona que sí puede cambiar es la víctima. Okay. Y está comprobadísimo. Evidentemente, Yuri, no es un proceso fácil, no es un proceso rápido, ni es tómate esto y vas a estar bien. Es un proceso de mucho autodescubrimiento, de mucho autoconocimiento, de mucha confrontación, de mucha psicoeducación, de mucho hacer consciente lo inconsciente, de poner en la mesa lo que te pasó. ¿Sabes cuánto tiempo tarda la víctima en reconocerse como víctima? No. La víctima llega a terapia pensando que ella tuvo la culpa y entonces ella quiere trabajar en sí misma para regresar con su expareja psicópata o con su expareja abusadora, o quiere saber qué hizo mal para no volver a hacer lo mismo con sus siguientes parejas y resulta que, no, mijita, fuiste abusada. ¿Cómo? A ver, esto es abuso. Que no te hablen es abuso. Que te dejen de hablar por tiempo es abuso. Que sufras infidelidades a ojos abiertos es abuso. Lo está haciendo adrede. Porque, a ver, no estamos hablando de una infidelidad. O sea, no estamos hablando de una simple infidelidad como tal. Estamos hablando de que estas personas gozan haciéndote sufrir. No es que tú, por tu culpa, él te puso el cuerno.
al final la decisión es de quien ejerce la infidelidad y hay un abuso, hay un trauma por infidelidad. Les tienes que explicar qué es el gaslighting, qué es el ghosting, qué es que se proyecten en ti, qué es el refuerzo intermitente. Entonces, una vez que les explicas cada manipulación y las repercusiones que tiene en su mente, es donde ellas pueden hacer un clic y decir, ¿es cierto? Fíjate qué paradójico lo que nos compartes en el sentido de la gente va buscando terapia para sanarse a sí misma, porque dice, no, pues yo estoy mal, si pasa esto es mi culpa. Y en realidad, pues el que tiene que curarse es el otro, pero de cierta manera, por supuesto, también ha causado un efecto en ti porque tú no la estás pasando bien. El narcisista no va a terapia, los que van a terapia son sus damnificados. Wow. Oye, ¿llega un momento en el que el narcisista de verdad haga esta conciencia o en tu experiencia que te has dedicado por muchos años y eres especialista en psicopatía? ¿Llega un momento en el que el narcisista de verdad haga esta, pues no sé cómo llamarles, introspección? Si un punto en el que diga, a ver, porque ellos lo saben, obviamente no lo dicen, pero bueno, supongo que sí lo saben y tienen conductas, comportamientos peculiares. Del lado del narcisista, ¿qué ocurre? No, Yuri. Para tener una introspección tienes que pensar qué está mal conmigo que tengo que trabajar. Esa es la introspección. Esto es el insight. Y esto mismo también pasa con el psicópata. Ellos no van a reconocer. O sea, si una persona reconoce que te hizo un daño, se disculpa genuinamente, evidentemente no es un narcisista o un psicópata. Su característica es esta, que no se hacen responsables del daño que han hecho, que no reconocen y no tienen este sentimiento de sentir culpa, ese displacer, me siento mal por lo que hice. O sea, si yo te pongo el pie y te caes, pues me da risa, pero a la vez digo, ay, me la bañé. Qué fea, ¿no? El narcisista no, o sea, te estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero el narcisista no es como que, el narcisista lo que piensa es, yo me merezco esto, mi necesidad es la atención. La necesidad que tenemos tú y yo de, por ejemplo, ahorita se me seca la voz y necesito tomar agua porque pues si no, ya mi saliva no da para más. Aquí estamos. Sí. Yo también necesito tomar agua. Igual con la comida, igual con el sueño. O sea, no podemos pasar tantos días sin dormir porque nos morimos. Es una necesidad que tiene el cuerpo. Ellos también tienen esta necesidad. El narcisista tiene la necesidad de ser atendido, de sentirse que las otras personas están en atención constante hacia él. Por ejemplo, su pareja. Es un agotamiento tremendo el que sufre una pareja de un narcisista. Y el psicópata vive del control, del sometimiento de las otras personas. Así como nosotros necesitamos comer, ellos también necesitan estas necesidades. La gente bajo su yugo. Entonces, para poder hacer introspección, tienes que reconocer que esa necesidad ya no debe de existir. Oye, pero entonces, ¿no se dan cuenta? ¿Ellos tampoco? El psicópata, si se da cuenta, es consciente absolutamente porque es una personalidad, no es un trastorno. Y el narcisista también se da cuenta porque este trastorno es egosintónico. Quiere decir que no se da cuenta, que él está viendo por sí, por suplir. Él cree que su realidad así es. Así es, o sea, él no piensa de que si estoy bien o estoy mal. Yo voy por mi necesidad, que es la idolatría, que es que me hagan guana y reverencia, ¿sí? A mí no me interesa si para obtener este fin tú vas a salir lastimada o lastimado. Yo necesito esto. Entonces sí, es muy difícil hacerle entender. Imagínate llevarlo a terapia y que entienda, ir a una sesión, o sea, y los que llegan a ir. Sí, es que llegan a ir, exactamente. Sí. Oye, has mencionado en un par de ocasiones bueno, más que diferencia, porque de hecho esa es la pregunta. Señalas o digamos, yo lo veo así como apartados, cuando hablamos de narcisistas y cuando hablamos de psicópatas. ¿Cuál sería esa diferencia muy puntual de alguien que es narcisista a alguien que es psicópata? Que el psicópata no sufre. El psicópata lo planea estratégicamente para dañar al otro. El psicópata es una personalidad, no es un trastorno. Entonces, el psicópata, si hacemos pues una terapia, por así decirle, un escaneo psicológico, él va a parecer como una persona común y corriente, a menos de que este estudio pues sea más amplio y las psicólogas tengan conocimientos del tema, que esto no siempre ocurre.
Pero sí, el psicópata, su necesidad es el control, el dominio, el sometimiento de la otra persona, y el narcisista la atención. Son vampiros energéticos los narcisistas. El psicópata es más peligroso porque el psicópata sus actos los hace detrás de la puerta sin que nadie se dé cuenta, y muchas veces pasan intactos sin que nadie se dé cuenta, sin que haya consecuencias. Busca la impunidad. Entonces muchas veces terminan siendo las víctimas las señaladas y no el agresor como tal. Oye, Pris, además de todo lo que nos has comentado que es realmente interesante, ¿cuáles serían esos 5 puntos que ya seas hombre o mujer, pero en los cuales deberías prestar mucha atención? Es decir, estos 5 probables focos rojos de que estás altamente probable con un narcisista. Ahí te van las 5 banderas rojas que para mí son las más importantes. La más importante, número 1, si en esta relación de trabajo, sentimental, de amistad, de compañerismo o familiar, te genera temor, te genera una tensión, es un ambiente de que se siente como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo o como si estuvieras caminando sobre un campo minado. Sientes algo que le tienes que decir que sí, como que tienes que satisfacerlo o complacerlo siempre. Algo, tu instinto te dice que esa relación inspira mucha tensión para ti, no te sientes libre. En segundo lugar, el aislamiento, porque nadie puede manipular a alguien si no lo tiene en total manipulación, en total aislamiento. Ya cuando la víctima está aislada, pues es más fácil convencerla de que nadie te quiere, de que el amor de tu vida voy a ser yo y nada más yo. Nadie te va a querer si me dejas, porque está en total aislamiento tanto de sus redes sociales, de sus redes de apoyo como familiares, amistades, compañeros, etcétera. Entonces, alguien que te aísla es una súper bandera roja. En tercer lugar, yo creo que pondría algo que he descubierto últimamente en las terapias, y es el que la mayoría de las consultantes a mí me dicen: Pris, esto no es normal, ya no sé qué es normal. Cuando empiezas a dudar de la normalidad, por ejemplo, ¿qué es lo normal? Pues lo normal es que no haya tantas peleas, que las cosas se resuelvan, que haya una comunicación asertiva, que él cede, yo también cedo, o sea, hay una desnormalidad, todo está difuso, ya no sabes qué está bien ni qué está mal. Esa es una súper bandera roja. Ese alto grado de confusión. Exacto. En el que uno perdió el norte, la brújula. Ajá, porque ya estás manipulada, o sea, ya no estás en el proceso de manipulación, ya estás totalmente manipulada y tu realidad ha sido totalmente alterada. Y la mayoría de las consultantes llegan a terapia así, porque ya no saben qué es normal y qué no es normal. Qué duro. En cuarto lugar, yo creo que pondría la típica: todas mis exes están locas. Ay, Dios santo. O sea, son todas, son ellas, yo no. Exacto. O sea, pero fíjate qué poderosa es esa frase, porque ¿qué te está indicando? Que no se siente culpable, no se siente responsable de sus errores. Todos cometemos errores en nuestras relaciones fallidas. Todas las personas tenemos nuestro porcentaje de culpabilidad o de responsabilidad. Entonces, ¿qué te está diciendo con todas mis exes están locas? Que está utilizando el gaslighting. Una de las puntos más importantes para el gaslighting es: estás loca, eres una dramática, vete a terapia. Está utilizando el gaslighting escondido. Está utilizando el yo no me hago responsable de mi relación fallida. Y está utilizando este sentimiento de comparándote, de triangulación. Fíjate lo poderoso de todas mis exes están locas, pero tú no. Entonces, ¿qué te está avisando? ¿Qué está entendiendo tu cerebro? Que le tienes que echar ganas. Porque eres la elegida. Para que no te considere loca y porque eres la elegida. Wow. Exactamente. ¿Ve qué importante esa frase? Y sobre todo, pues una bandera roja, el bombardeo de amor, que no te deja respirar, que no te deja pensar, todo el tiempo está encima de ti, llamadas, cartas, mensajes, abrumador. Es un bombardeo muy abrumador en donde de pronto encontraste a tu alma gemela y encontraste todo lo que buscaste en tu vida.
Es decir, está muy de moda usar que el tóxico, que la tóxica, pero en verdad se convierte en un amor que ya no es amor sano, sino tóxico, porque me parece, salvo tus mejores comentarios, que tú eres la experta, en un amor sumamente posesivo. Eso... En psicología no se utiliza la palabra tóxico o tóxica. Porque en redes lo vemos por todos lados hoy día. Está de moda, pero vamos a utilizar la palabra tóxico. Todos hemos tenido comportamientos tóxicos. O sea, tanto la víctima como un psicópata o como alguien que no es víctima, que simplemente tiene una relación y tienen sus comportamientos que es, no sé, se prende el celular y de repente con el ojito, ¿verdad? Entonces eso ya es ser tóxica, ¿sabes? Por eso te digo que esa palabra está como muy viciada. Hay que saber reconocer cuando los comportamientos de la otra persona realmente están impactando a tu psique, a tu control emocional. Eso es... Yo no lo diría tóxico, eso ya es devastante para la persona que lo está sufriendo. Claro, un agotamiento también, o sea, un cansancio emocional. No, y si le agregas golpes, imagínate, ya no nada más es lo emocional, también lo físico. No, qué barbaridad. Por eso empezaba yo con la primera pregunta hace unos minutos, justamente con esa analogía de a veces no necesitan ser golpes físicos, porque es más ese golpe emocional el que nos daña. Oye, Pris, ¿qué le dirías a alguien que posiblemente nos esté viendo y que tenga miedo de dejar a esa persona por quedarse solo a pesar de que está en una relación abusiva? Bueno, primero que nada, yo validaría su miedo. El miedo es absolutamente normal y es parte del abuso, entonces yo te entiendo, yo te creo y te lo valido. Después te diría que hay salida. Esperaría que tengas ese punto de inflexión, ese punto que te dice ya no más. Cuando uno toca ese punto ya no hay vuelta atrás. Yo esperaría que ese punto te llegue lo más pronto posible para que puedas rehacer tu vida. Algo que te puedo decir es que sí hay salida, es que puedes renacer y convertirte. Yo sé que suena trillado en la mejor versión de ti misma, pero realmente yo lo he visto con muchas personas que gracias a la información, gracias a un podcast, gracias a terapia, gracias a un libro, han renacido, dejaron esta relación que era sumamente dañina para ellas o para ellos y han logrado ser pues muy felices, ¿no? Pero sí es que importante es lo que dices, Yuri, de saber reconocer cuando tienes miedo, porque a veces llegan a terapia y les digo, ¿tienes miedo? No tengo miedo. A ver, tienes miedo y se quedan. Y ya después que les explico cómo funciona el miedo, se quedan, Pris, hasta ahorita me acabo de dar cuenta que tengo miedo. Fíjate, o sea, ni siquiera pueden entender lo que están sintiendo. O a lo mejor reconocerlo también, ¿no? Porque a lo mejor no lo entiendo, pero no lo reconozco. Exacto. Porque, ¿qué van a decir de mí si ay, ¿cómo voy a tener miedo? No, estoy entero o entera. Sí, y el tema es que están en un método de supervivencia, es un mecanismo de supervivencia porque al cerebro no le gusta sufrir, entonces lo que hace es normalizar el miedo. Ay, es que es terrible. La verdad es que es un tema que es duro. Digo, yo no le deseo a nadie que esté en una relación así porque pues seguro que hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Digo, afortunadamente a mí no me ha tocado, pero sí conozco casos, incluso de gente cercana que recientemente están pasando por estas situaciones, pero que no se daban cuenta y que tomar la decisión de desprenderse de esa relación fue muy, muy difícil. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Pris, en el sentido de ¿cómo podemos identificar que lo que estamos viviendo es amor y no una dependencia emocional disfrazada? Para empezar, tenemos que saber lo que es el amor. El amor para Priscila Navarrete, el amor tiene que tener 4 pilares y es lo más importante. La comunicación. Ojo, la comunicación debe de ser asertiva y eficaz. No nada más hola y adiós, o sea, comunicación de verdad. Tiene que haber confianza, que tú le tengas confianza y que recibas la misma confianza. Tiene que haber una reciprocidad. Tiene que haber respeto. Cuando estás con un narcisista o con un psicópata, no tienes nada de estas cosas que te estoy diciendo. Lo menos que tienes es respeto, porque todo se trata de la otra persona. Y en cuarto lugar, y que para mí es lo más importante, es la aceptación. La otra persona te va a aceptar
tal y como eres y viceversa. Porque ¿qué pasa con un narcisista o con un psicópata? En el bombardeo de amor eres perfecta, pero al cabo de los meses, oye, como que ese granito no te lo había visto. Oye, ¿por qué no te vistes diferente? Oye, ¿por qué no te pintas el cabello de otro color? ¿O por qué no te lo cortas el cabello? ¿Por qué no te maquillas? O déjate de maquillar tanto. Entonces, ¿dónde está la aceptación? Está queriendo transformarte, está queriendo cambiarte. El amor no tiene nada que ver con eso. El amor es total aceptación. Mira, Yuri, la aceptación, ¿tú tienes hijos? No, Okay. no estoy casada, no tengo hijos. Uy, ¿qué tal, chicos? Disponibilidad. Oye, no, mira. No me ven que muy jodida. Te voy a spoilear entonces. Cuando tú estás en la cama de hospital y te entregan acaba de nacer, te entregan sí quiero ser mamá, sí quiero ser mamá, claro. Ok, te voy a spoilear entonces. Te entregan a tu bebé recién nacido, se pega a tu cuerpo, lo hueles, lo sientes, lo ves y bueno, nace el verdadero amor de tu vida, así se siente. Pero cuando lo ves, si llega alguien y te dice, Pris o Yuri, te lo cambio por otro más bonito, o por otro más gordito, o por otro bebé más que se parezca al bebé Gerber. Claro que no. Este es mi hijo, yo lo acepto, lo quiero, lo amo, tal como es. Ese es el amor incondicional. Esa es la aceptación incondicional. Y eso es lo que se tiene que buscar en una relación. Alguien que te acepte y que tú aceptes a la otra persona. Porque qué fácil que me acepten, ¿verdad? No, también aceptar a la otra persona lleva sus desafíos y lleva su construcción. De las dos partes. Exactamente. Y eso, fíjate, la verdad es que es algo, pues como muy común en el sentido de al principio es todo color de rosa y después lo que en un inicio tolerabas, con el tiempo quizá ya no tanto. Y lo que al inicio decías me gustaba, después como que ya no tanto. Pues esa es una bandera roja de que tal vez no es ahí. Y la pregunta es, ¿realmente tú crees que las personas cambian? Yo creo que las personas tenemos la capacidad de cambiar, las personas empáticas tenemos la capacidad de cambiar, porque una persona para cambiar primero tiene que aceptar que tiene un problema a trabajar. Ese es el primer paso. Si no aceptas, pues mamacita, pues ni cómo ayudarte, ¿verdad? Pero si yo acepto, o sea, el día que yo dije, ¿sabes qué, Yuri? Yo tengo un problema, estoy en una relación que me genera un problema. Yo me fui a terapia y no me funcionó con él, me fui con aquel hasta que encontré pues mi sanación y encontré un nivel de conciencia mejor. Y obviamente yo no soy la misma persona de hace 7, 8 años. Soy una persona diferente, con más conocimientos, tanto cognitivos como emocionales. Y la verdad es que me siento a gusto, me siento orgullosa de lo que he logrado, pero sé que esto es continuo. La gente sigue cambiando. Yo tengo ahorita 42 años. Dentro de 10 años yo no voy a ser la misma persona. Entonces, totalmente. Todas las personas estamos en constante cambio. Somos energía. Claro que sí. Coincido totalmente contigo. Sí. Somos energía. Oye, Pris, hemos hablado diferentes elementos, pero la verdad es que sigue rondando en mi cabeza el hecho de ¿por qué nos cuesta tanto salir de relaciones tóxicas con todo y que sabemos que nos hacen daño? Porque se crea una adicción que no puedes ver. Esto es emocional, es invisible. Se crea un secuestro emocional. En términos técnicos es el secuestro amigdalar. La amígdala cerebral es tu centro de control de emociones. ¿Viste la película Intensamente? Sí. Ok, ya ves que están ahí todas las emociones peleando y que el tablero y todo esto. Cuando estás en una relación de abuso, Yuri, la única emoción que responde es la del miedo. Las otras emociones se bloquean. Paralizadas, exacto, bloqueadas. Entonces la amígdala, que es del tamaño de una almendrita chiquitita, pero pues está dentro del sistema límbico, que es donde están todas nuestras emociones, empieza a inflamarse y a inflamarse. Y empiezas a generar más cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, de pronto llega esta persona y te vuelve a tratar bien, porque a ver, no es como que te trató bien al principio y no te vuelve a tratar bien. No, hay un refuerzo intermitente entre te trato mal, cortisol, te trato bien, dopamina, la hormona del placer, y entonces se genera una adicción que no puedes ver, que está dentro de tu sistema, entre la dopamina y el cortisol. Y la amígdala, así. Ajá. Entonces ahí está la dependencia. No es tan fácil de reconocerlo hasta que no sales de ahí. Una vez que logras el contacto cero, que es la única terapia y la única solución para que la víctima pueda desintoxicarse de esto, la amígdala, gracias a la neuroplasticidad, poco a poco empieza a tener
su tamaño original. Pero esto no es, hazme unas quesadillas, ¿verdad? Claro. O sea, esto es un proceso y es un proceso de quitarle este secuestro a la amígdala, que deje de sentir miedo, que le dé paso a las emociones bloqueadas y que vuelva a ser la misma persona que era antes o incluso una persona mejor. O sea, es todo un proceso complicado y me parece, a mi punto de vista, que es muy revictimizante que las personas a veces señalemos de, es que eres codependiente, es que eres dependiente, es que ya déjalo, amiga, date cuenta, es que tú no sabes cómo está por dentro. Claro. Y en lugar de señalar o de acusarla, ¿por qué no mejor señalas al agresor? Porque ella puede ir a terapia, se reconstruye y listo, y el agresor se consigue otra víctima y se consigue otra. ¿Y quién sigue siendo la culpable? Las víctimas. Y el agresor nunca. Totalmente. El mundo está de cabeza. Totalmente. Oye, Pris, ¿y qué sucede, por ejemplo, en el caso de las personas, mujeres, hombres, que, a ver, ya se dieron cuenta que están con un narcisista? Pero con todo y eso, que ya lo tienen consciente, que ya vieron que sí, checa todas esas banderas rojas, pero piensan, ay, va a cambiar. Por mí va a cambiar. ¿Qué les dirías? Que no cambian, número uno, o sea, que no cambian. Lo que pasa es que la víctima, luego de estar en este constante, pues, circuito de abuso, en este vínculo traumático, normaliza lo que no es normal, normaliza el abuso y entonces empieza a creer que puede tener el control de la situación. No sé si has escuchado esto tanto en películas o a lo mejor en amistades, de que no, yo sé cómo controlarlo. O sea, se pone mal, pero ahorita se le quita, yo ya sé. Es esta normalización, ¿no? Pero llega un momento en donde la víctima ya no tiene el control. Entonces, de hecho, nunca lo tuvo. Es este mecanismo de defensa de la paralización o de la complacencia, pero no te estás dando cuenta que estás bajo un instinto de supervivencia, no es que lo tengas bajo control. Entonces es importante que ellos sepan que no cambian, la única que cambia eres tú, porque te aseguro que no eres la misma que entró en esta relación a la que estás ahorita. El amor todo lo cambia, todo lo puede. No es cierto, esto es un mito del amor romántico. El amor todo lo puede, pero contigo misma. El amor propio es el que todo lo puede, no el amor con una persona que te hace daño, que te lastima o que te abusa. Eso no es amor para empezar. Claro, el amor empieza desde nosotros, porque Exacto. de pronto podemos llegar a pensar que solo vamos a estar completos o completas hasta que tengamos el amor de otra persona. Y no, el amor empieza desde uno mismo. Y ya me estás diciendo una vulnerabilidad. Si tú te crees que yo estoy buscando a mi media naranja, va a llegar un narcisista y te va a hacer creer que es tu media naranja. Exacto, exacto. Oye, Priscila, otro escenario que me parece que también sucede, yo conozco de algunos casos en los que, por ejemplo, ok, ya dan el paso, dicen, voy a cortar esta relación, ya identifiqué que estoy con un narcisista, con un psicópata, ya no quiero esto en mi vida, corto, pero hay una recaída. Uh-huh. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos resignificar una recaída sin verla como un fracaso? ¿A qué le llamas recaída? Que, por ejemplo, hayan terminado esta relación, pero de cierta manera este narcisista regresa con su modus operandi romántico Lo que estás y contando, la persona regresa nuevamente a darle esta segunda oportunidad. A eso me refiero con recaída. Y yo digo, ¿cómo lo resignificamos sin verlo como un fracaso? Porque, bueno, sí he conocido algunos, digamos, ejemplos, por así decirlo, de estas segundas oportunidades. Pero luego dicen, no, ya me armé de valor y sí, a lo mejor ya no hay una siguiente. Pero el punto es, para en esa que ya no hay una siguiente, la gente se siente mal, porque lo ven como, la volví a regar, volví a caer, no debía hacerlo así, y se flagelan demasiado. Entonces, sí. Por eso la pregunta es en cuanto a cómo puedo resignificar que, ok, sí, recaí, pero no es un fracaso. Realmente puede seguir existiendo solución, esperanza y lo principal, seguir trabajando en este amor propio del que hablamos. Sí, ahorita te voy a decir algo muy duro. En promedio, la víctima tiende a regresar 7 veces. Y esto que tú estás hablando se le llama hoovering, que viene de la palabra Hoover, de las aspiradoras, por el tema de la aspiración, el nuevamente aspirar a la víctima para volverla a meter al vínculo traumático o al circuito psicopático. Entonces,
fíjate que yo hace días reflexionaba sobre el hoovering y yo creo que en esta etapa, aparte de que es la más peligrosa, es donde podemos ver, donde podemos sacar ahorita un abanico de todas las manipulaciones de estas personas. Durante el hoovering tú vas a ver amenazas, promesas de cambio, bombardeo de amor, gaslighting, transferencia de culpa, la campaña de difamación, que andan hablando mal de ti. Pero esto es para que regreses, o sea, andan hablando o victimizándose con otros para que tú regreses y que los otros te convenzan de regresar. O sea, vas a ver toda la paleta de manipulaciones. Entonces, no es que la víctima se resignifique. La víctima resignifica lo que le pasó, pero durante el hoovering tenemos que entender que esto es como una adicción, como el alcohol, como las drogas. No es a la primera me voy o lo dejo y ya no recaigo. Las recaídas están implícitas dentro de este vínculo traumático. Entonces, como terapeutas, debemos saber esto, no culpar a la víctima, no señalarla, es absolutamente normal. Cuando la víctima tenga su verdadero punto de inflexión, lo va a lograr porque sí hay salida. Entonces, sí, la resignificación sí existe, Yuri, pero existe una vez que haces consciente lo inconsciente. Una vez, yo me acuerdo, bueno, en algo que coincido con las personas que me cuentan sus historias es este sentimiento de asco. Cuando te das cuenta dónde estuviste, pero te quieres vomitar, porque te estás dando cuenta de dónde estabas parada. Y yo creo que eso es algo muy importante como de alerta de ahora sí, ya me di cuenta, me quiero vomitar, estoy asqueada y no lo voy a permitir nunca más. Wow. Oye, Priscila, tú mejor que nadie conoces del tema porque lo viviste en carne propia. Sí. Todo esto de lo que hemos hablado, lo viviste en carne propia. Y lograste resignificarlo, lograste trascenderlo, lograste romper con esas creencias limitantes de pues todo lo que hemos mencionado aquí en el podcast de, a ver, no es que me voy a quedar sola, claro que sí puedo, pero la pregunta es, ¿cómo saliste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo diste este giro 360? Ahora te vemos plena, contenta, irradias luz, pero pues seguro estoy que en el momento que lo estabas transitando no era así. Entonces, ¿cómo logramos salir de una situación de este tipo? Pues mira, yo creo que lo que más me ayudó en mi caso fue la pandemia, porque ahí sí contacto cero, sí o sí. Yo tengo hijos con esta persona, entonces todavía es fecha que a veces lo tengo que ver cada 8 días por el tema de las convivencias. Pero yo creo que a mí la psicoeducación, Yuri, o sea, yo insisto mucho, yo a veces digo, ¿qué ganas hubiera tenido de yo haber tenido una terapia como la que yo estoy dando para haber salido más pronto? Yo me tardé 2 años en psicoeducarme, autónoma por mi parte. Después empecé ya pues a las especializaciones. Yo empecé las especializaciones y dije, a mí me gusta el tema. La verdad ya me apasioné. Ya fue tanto lo que me psicoeduqué que dije, ahora voy a hacerlo de manera profesional. Y yo dije, bueno, capaz y ni siquiera estuve con un psicópata, capaz y son ideas mías. No, por supuesto que sí, o sea, no hay duda. Pero sí, esto a mí me ayudó mucho, la psicoeducación, el darme la oportunidad de enamorarme después, el darme la oportunidad de reconocer que sí existen hombres buenos, el darme cuenta que yo no tenía la culpa porque yo siempre me culpé. Yo llego a un momento en donde yo dije, Yuri, yo no soy buena para escoger pareja, yo no soy buena para emparejarme con alguien. Lo ideal es que sea la tía millonaria de los gatitos y los hijos, porque también tengo 3 hijos. Entonces, ¿quién te va a agarrar con 3 hijos? Creencia limitante, nadie te va a querer con 3 hijos. No, hombre, hasta ahorita tenemos 6, o sea, 3 de él y 3 míos. Entonces, pues felices, ¿no? Ahí están las creencias limitantes. Fue un trabajo de desaprender, de aprender, de conocer, de saber que el amor sí existe, de aprender a amarme a mí misma, de demostrarle a mi esposo, en ese entonces era mi novio, pero demostrarle a mi esposo que yo sí podía quererme a mí misma, porque él me decía, yo no puedo estar con una persona que no se quiere a sí misma. Y mi papá me dijo también, si tú regresas con él, no papá, yo no voy a regresar con él, la verdad no tenía la intención, pero mi papá me confrontó y me dijo, si tú regresas con él, yo ya no puedo seguirte ayudando, mijita. O sea, te olvidas de nosotros. Yo no sé si lo dijo en serio, fue mentira, pero
pues te confronta. Son cosas que a lo largo de la vida me fueron confrontando para ser más determinada y para respetar más mis decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues este es mi proceso, no quiere decir que es el proceso de todos, pero personalmente, pues me ayudó mucho. Pris, has hablado del término psicoeducación. Para que la audiencia le quede más claro, ¿qué es psicoeducar? Psicoeducarte es qué es bombardeo de amor, qué es refuerzo intermitente, qué es gaslighting, qué es ghosting, cuáles son las necesidades de un psicópata, qué es psicópata o narcisista, lo que me pasó, qué es la proyección, qué es la triangulación, cómo puedo reconocer si era una persona agresiva como tal o violento o un psicópata. ¿Qué es la disonancia cognitiva? ¿Qué pasa después de que lo dejas? ¿Cómo se siente la víctima? ¿Qué es la campaña de difamación? ¿Cuáles son las etapas del circuito psicopático? O sea, es muy largo, tenemos poco tiempo como para explicarlo todo, pero básicamente es eso. Y dentro de la psicoeducación, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que no es cierto, lo estoy inventando. Llega un paciente y me dice, es que no sé qué me pasa, o sea, no puedo dejar de pensar en él. O sea, ¿pero qué pasó? Es que mira, cuando nos conocimos, él me trataba súper bien, me hablaba todo el tiempo, estaba al pendiente de mí, ahorita tronamos, ya está con alguien más y me dice que fue mi culpa por no atenderlo a la primer llamada que tuvimos durante el bombardeo de amor. Entonces, a ver, la psicoeducación es esta. El bombardeo de amor es un mecanismo de manipulación. Después viene la triangulación. ¿Para qué? Para gancharte con este bombardeo de amor y que empieces en una especie de bucle. Entonces, para no reconocerte como que te están siendo infiel para lastimarte, tú estás pensando en el bombardeo de amor. O sea, es toda una psicoeducación de explicar qué pasa en cada etapa y por qué se siente la víctima como se siente en ese momento. Sí, es todo un tema. Pero para eso que te consulten, que Por te supuesto, busquen, que ahorita sí, les vamos a dejar sí. las redes sociales aquí de nuestra querida Pris. Y hablando de educarnos, hablando de entrenarnos, me lleva al tema de los coaches, de los mentores. Y me gustaría saber mucho tu opinión, Pris, porque cada día vemos cada vez más y más coaches o mentores. Digo, estamos en una era en la que han proliferado muchísimo, ha habido mucho entrenamiento digital y estos términos cada vez son más sonados, ¿no? El famoso coaching o el mentoring. Y de pronto vemos allá afuera gente que tomó un curso de 9 a 2 de la tarde y ya es coach. Tomó un curso de 9 a 6 de la tarde y ya es el super profesor. Y la pregunta en específico es, ¿qué opinas de la falta de regulación específicamente en la parte del coaching en personas sin realmente esta preparación real? Yo también soy coach, tengo como 2 coacheos por ahí. Fíjate que la verdad es válido que se señale, que se cuestione este tema y tienes toda la razón, Yuri. Yo lo que personalmente, yo tuve el primer coach que tuve, lo tuve hace como 2 años, pero no creas que yo dije, ay, voy a ser coach para atender. No es así. Me siento que sería muy irresponsable de mi parte tener un curso de 8 horas y empezar a dar mentoría, aunque yo ya lo haya vivido. Claro, es que esa es la parte delicada, por eso la pregunta, sí. Porque al rato confiamos en alguien que dices, ¿en manos de quién estoy? Claro, el pensamiento crítico, porque a ver, no todos son narcisistas, no todos son psicópatas. A veces llegan y a fuerza quiere que le diga que no es narcisista, no es psicópata. Hay otro tipo de personalidades, pero hay que ver por qué quieres que sea narcisista. Entonces, cuando empiezo a estudiar psicología, lo primero que me dicen, el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? No te identifiques con tus pacientes. No porque a ti te pasó, es lo mismo que ya te está platicando. Y por supuesto, se hace cuenta que una psicóloga se tiene que desconectar y después hacer una maestría de psicoterapia. Sin embargo, bueno, yo ya tengo las especialidades. Haz de cuenta que es como la maestría. Yo empecé al revés, pues. Esto no quiere decir que no me vaya a seguir preparando, por supuesto que no, yo estoy a mitad de mi carrera y entonces, Yuri, yo empecé a pedir pues licencias, permisos o que me explicaran si yo ya podía dar terapia. Entonces, tanto la directora de la carrera como otras pues colegas que ya son psicoterapeutas o ya son psicólogas, cuando tengo alguna duda,
tengo mis supervisantes, o sea, me están checando que haga las cosas correctas. A veces me dicen, dale Pris por acá, oye, mira, voy a darle por aquí, ¿qué opinas? Súper bien, no se me hubiera ocurrido. Oye, a ver, ¿tú qué opinas de este caso? Así. No, pues esto, a ver, ¿no has pensado esto? Y luego me dice, Pris, no manches, estás cañona con el tema del trauma. Y entonces, o sea, voy aprendiendo, ellas me van guiando también, pero sí quise hacerlo de manera, pues que no fuera no ética, porque el tema de la salud emocional es muy complicada. Yo me siento capacitada para dar terapia de víctimas de psicópatas y de narcisistas, pero nunca haría una terapia en la cual todavía no estoy capacitada. Me acabo de certificar como terapeuta Gestalt, y entonces a veces mezclo con lo ya aprendido, o con Vero Marcos, la terapeuta Insight. Entonces a veces mezclo y pregunto siempre, pero como tal, una terapia psicológica, yo no puedo dar hasta que no tenga una maestría en psicoterapia. Esa es la diferencia. Sí. Ay, pues muchas gracias por compartir, Pris. Digo, sin duda tú tienes una gran experiencia, tienes el expertise, te has entrenado, te sigues preparando, y eso es algo sumamente importante. Insisto, la pregunta va porque luego allá afuera uno de por sí con sus demonios va buscando ayuda y luego resulta que, digo, no te enteras en el momento, te enteras después, ¿verdad? Que dices, híjole, pues, ¿a dónde fui? Uh-huh. Gracias de verdad por compartirnos. Y llegando a esta recta final, Priscila, que ha sido un gusto de verdad tenerte aquí en Rompiendo Límites. Digo, hace unos minutos ya nos compartías, por ejemplo, de cosas que a ti te hubiera gustado tener. Uh-huh. Y me gustaría justo cerrar con esa pregunta, que nos puedas compartir aquí a la audiencia. ¿Qué es aquello que te hubiera gustado a ti escuchar, o recursos, contar con recursos cuando tú estabas pasando por esta situación tan compleja, y que le podrías hoy compartir a una persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que no se atreve a salir de una situación así? ¿Qué me hubiera gustado escuchar? Me hubiera gustado escuchar que alguien me dijera, Priscila, lo que estás viviendo no es amor. Priscila, si te tratas así, no te lo mereces. Priscila, hazlo por tus hijos. Priscila, si tú amas a tus hijos no merecen. No sabes el daño tan enorme que le puedes hacer a tus hijos si no sales de ahí. Esas palabras para mí hubieran sido trascendentales. Obviamente después yo me las dije a mí misma después, pero en ese momento me hubiera encantado que me lo hubieran dicho. Me hubiera encantado que me hubieran dicho, te va a ir mejor laboralmente si te sales de ahí. También eso. Vas a crecer más, tanto laboral, espiritual y emocionalmente si te sales de ahí. Y sobre todo, Priscila, tus sueños los vas a lograr, pero te tienes que salir de ahí. Qué bonito, sí. Qué bonito. Tú sabes, Priscila, que la esencia de este podcast es romper límites, romper con estas creencias limitantes, trascender lo imposible. Y como cierre, la cereza del pastel, ¿qué mensaje te gustaría compartirnos aquí a la audiencia en cuanto, digo, ya algunas cosas las hemos platicado a lo largo de este episodio, pero cuál sería ese punto final en cuanto a cómo romper esas barreras, cómo romper esos límites, cómo romper con esas creencias limitantes y cómo sí seguir avanzando en este camino hacia nuestro mejor y mayor bien? Yo creo que aquí me voy a enfocar en los niños, Yuri. La importancia de nosotros como madres, saber que tenemos en nuestras manos, en nuestras casas, estas cabecitas, estos seres chiquitos que nosotros como padres tenemos pues la responsabilidad de beneficiarles la vida o destruírselas totalmente. Qué importante saber educar bien a nuestros hijos, poder hacer un cambio en las generaciones que vienen, porque ahorita todos son narcisistas. ¿Cuándo va a llegar la generación empática? Ahorita se están perdiendo valores, se están perdiendo empatía. Ahorita la gente ya no quiere ayudar, le da flojera, no levantan un traste, no levantan un dedo porque están en su zona de confort. ¿Cuándo va a llegar esta generación empática? La generación de cristal nos está enseñando muchas cosas que, por ejemplo, los millennials ni por aquí nos pasaban pensar. Pero ¿cuándo va a llegar esta generación de padres que eduquen a sus hijos a que se pongan en el lugar de la otra persona y generen un cambio benéfico en otra persona? Qué bonito es poder ayudar a la otra persona con el habla, con tu mano, con ayuda, con despensa, con lo que tú quieras, pero que cuando tú eres empática, Yuri, hay algo aquí
que se despierta esa energía, se te pone la piel chinita, sientes algo tan bonito que digo yo, ¿cuándo vamos a empezar a darle el valor que merece ser empático? Yo creo que ese sería mi mensaje. Qué bonito. Priscila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que nos has compartido. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como Silvia Priscila en Instagram y en todas las otras redes sociales como Pris Navarrete, Twitter, YouTube, TikTok, etcétera. Entonces, pues por ahí estamos. Perfecto. Pues si quieren seguir sabiendo más del tema, con mucho gusto pueden contactar aquí a nuestra querida Pris, que ella les va a contar todo. Y pues bueno, te toca a ti. Es tu turno de romper límites, trascender lo imposible, porque una vida mucho mejor es viable para ti. Nos vemos en el siguiente episodio.